¿En dónde estamos? Efesios 1. Y vamos a comenzar con el versículo 15. El versículo 15 comienza diciendo, por esta causa. Pues, ¿por cuál causa? ¿Por causa de qué? Pues lo que predicamos la semana pasada. Si ustedes recordarán, la semana pasada predicamos versículos 3 al 14. Así es que, por esta causa, dice Pablo, ¿cuál es la causa? La bendición espiritual. ¿Te recuerdan que somos bendecidos con toda bendición espiritual? Y no dice ahí, con todas las bendiciones, como si fuera en plural, para que pensáramos que son las bendiciones terrenales, materiales, físicas. No, dice en singular. Somos bendecidos con una bendición espiritual, pero con toda ella, con todo lo que tiene que ver con esa bendición espiritual. ¿Y se acuerdan que decíamos que esa bendición espiritual es la redención por la sangre de Cristo y el perdón de pecados? Esa es la bendición espiritual. En eso somos bendecidos. Lo demás, por eso me gusta a mí llamarle a todo lo demás, que es que Dios nos da de comer, que nos cuida, que nos manda ángeles, que nos viste. Todo eso son añadiduras, porque así dijo Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿De qué estaba hablando en todas estas cosas? De lo material, de lo físico. Todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué son? Añadiduras. ¿Qué es lo que debemos buscar primero? El reino de Dios. Entonces, la bendición espiritual que tenemos es la redención y el perdón de pecados. ¿Ok? Por esa redención y el perdón de pecados, el Señor nos ha hecho su heredad. ¿Se acuerdan que vimos eso la semana pasada? Somos herencia de Dios. Somos su heredad. Y podemos ahora vivir, ser para alabanza de su gloria. Esa es la bendición espiritual de la que nos habló Pablo la semana pasada. Dice Pablo, por estas cosas, por esa bendición espiritual en Cristo, ¿qué sucede? Y habiendo oído, dice Pablo, y es que es muy importante esto, porque la oración que va a hacer Pablo a continuación, la oración de, ¿cómo le llamamos cuando oramos por otros? De intercesión. Esta oración que va a hacer Pablo por los de Éfeso, los efesios, tiene un fundamento, y dice, que habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Eso quiere decir, hay una base de obediencia en la iglesia. La iglesia tenía fe en el Señor y tenía amor para con todos los santos. ¿Se dan cuenta de esas dos cosas? Fe en el Señor, nuestra relación con Él, amor para con los santos. Esa es una iglesia que cuida los aspectos de su vida, porque cuida su relación hacia arriba y su relación con los demás. Como la iglesia tenía estas tres cosas, en base a lo que Pablo había dicho, y tenía estas dos cosas más, dice Pablo en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo de la oración de Pablo? Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Todo eso. Vamos a desglosarlo poquito, un poquito. Dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Caray. El Señor Jesucristo tiene un Dios. El Padre es el Dios del Señor Jesucristo. ¿Sí lo sabían? ¿Por qué? En términos, no en términos de su Hijo eterno, no, porque Él es Dios. ¿Es en términos de qué? De su humanidad. Porque dice que Él es el Padre de nuestro Señor, ¿qué? Jesús Cristo. Y la palabra Cristo apunta a ¿qué?
a la humanidad de Jesús. Él fue enviado para cumplir un propósito. Por eso es el Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Como Cristo, Jesús se pone dependiente de la voluntad del Padre. Y por eso Él siempre decía, yo no hago nada por mi cuenta, hago todo lo que el Padre me dice que haga. ¿Por qué? Porque Él en su humanidad tiene que obedecer al Padre. En ese sentido, el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es teológico. Luego dice el Padre de gloria. ¿Cuál es la posición del Padre? La gloria. Les dé algo completo, perfecto. Les dé sabiduría y revelación en el conocimiento. La palabra gnosis, que se refiere a un conocimiento que va poco a poco. Lo que está diciendo es que ustedes sean capaces de ir conociendo poco a poco de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí la palabra entendimiento en el griego es la palabra cardia, o sea, de vuestro corazón, donde está el centro de nuestro intelecto y nuestra voluntad. Que seamos alumbrados en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que sepáis. Finalmente todo eso para esto. O sea, la iglesia, el creyente, debe saber esto. Hay cosas que el creyente no debería desconocer, debería saber. Y Pablo ora que la iglesia tenga el alumbrado su entendimiento por el Señor, para que logre conocer tres cosas. ¿Cuáles son? Para que sepáis, dice ahí, ¿cuál es? Número 1, la esperanza a que Él os ha llamado. Pablo sabe que es importantísimo que el creyente sepa cuál es la esperanza a que ha sido llamado. Cuando Dios nos llama a la salvación, junto con la salvación nos da una esperanza, o sea, algo que debemos esperar. En otras palabras, el creyente debe vivir esperando algo. ¿Usted está esperando algo? Mientras vive esta vida que tiene, mientras está en esta vida terrenal, ¿está esperando algo? Debemos estar esperando. ¿Y qué es lo que esperamos? En Tito lo vimos. En Tito 2:13 estuvimos viendo, dice ahí, esperando, aguardando la esperanza bienaventurada. Fue parte del estudio de esta semana, de Tito, ¿verdad? Debemos estar, ¿qué? Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es la esperanza bienaventurada? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, nuestro mega Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada que tenemos? La venida de nuestro Señor. Mientras estamos aquí viviendo esta vida, estamos conscientes de que el Señor viene pronto. Estamos aguardando su venida. Así vive el creyente. Es una cualidad del creyente, tener esperanza. Ok. Pablo ve esto como algo importantísimo. El creyente debe saber cuál es su esperanza. Número 2, segunda cosa que el creyente debe saber. ¿Cuál es? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? Y vean, recuerden que aquí la palabra riqueza, que aquí está en plural, ya dijimos la semana pasada que esa palabra en el original griego está en singular, porque está hablando de una riqueza, no de muchas. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de la gracia de Dios? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de la herencia, en este caso, que tenemos en Cristo y en los santos? ¿Cuál es la herencia? La semana pasada lo dijimos. Nosotros somos la herencia de Dios. Somos su posesión. ¿A qué herencia se está refiriendo aquí? A que nosotros somos suyos. Por supuesto que hay una situación ahí que responde, porque así como nosotros somos de Dios, también entendemos que Él es nuestro.
nosotros somos su pueblo, Él es nuestro Dios. Hay una correspondencia, pero tenemos que entender que esta es la herencia a la que está refiriéndose aquí. Nosotros somos herencia de Dios, somos su heredad, somos su posesión. Es algo que debemos saber. Y la tercera cosa que debemos saber, y en esa nos vamos a estar abocando un poquito más. ¿Cuál es la tercera? Versículo 19. ¿Cuál? La supereminente, o sea, súper grande, súper fuera de lugar, fuera de serie, ¿qué? Grandeza de su poder. Hermanos, yo creo que muchos creyentes no conocemos a ciencia cierta cuál es la supereminente grandeza de su poder. Luego dice aquí, para con nosotros los que creemos. A veces no somos conscientes de esa supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Cuál es el poder de Dios que actúa en el creyente? Por supuesto que Pablo lo va a decir a partir del capítulo 2. Si ustedes ven el capítulo 2, comienza a decir, salvos por gracia es el título, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y comienza a hablar del tema de la salvación. Esta es la manera en la que el poder de Dios actúa en los que creemos. Capítulo 2, 3 y en adelante. Porque por eso la carta de Efesios es calificada como una carta excelentísima, sublime, con un conocimiento alto, profundo. Es una de las cartas más sublimes del apóstol Pablo y así es calificada por los teólogos. Es una de las cartas que contiene principios los más elevados que pueda haber para el creyente. Y Pablo habla en esta carta justamente del gran poder salvador de Dios en aquel que cree. A eso se está refiriendo. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa en el creyente? ¿Cuál es? La salvación. Todo lo que tiene que ver con la salvación y la seguridad de salvación que el Señor nos ofrece. Porque cuando tú crees en Él, el Señor provee todo lo necesario para tu seguridad de salvación. Tú tienes una salvación segura si has creído. Ese es el poder, ese es la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en los que creen. Pero no lo vamos a ver hoy. Está en el capítulo 2 y 3. Ustedes lo pueden estudiar y es impresionante. Pero para que entendamos la calidad de ese poder que actúa en el creyente, dice el apóstol Pablo de qué se trata, lo describe y después nos dice que ese mismo poder es el que operó en Cristo. Ahorita vamos para allá. Primero vamos a ver cómo describe ese poder. Dice, nos quedamos en para con nosotros los que creemos y luego ¿qué sigue? Según la operación del poder de su fuerza. ¿Entiende eso? Se los voy a explicar para que lo entienda mejor. Si ya lo entiende, para que lo entienda mejor. Y si no lo entiende, para que lo entienda. Primero, la palabra poder, aquí que se utiliza en este versículo 19, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Es la palabra dunamis. La palabra dunamis se describe como una capacidad, ser capaz de algo. Por supuesto que nos da a entender de algo, una fuerza extraordinaria que te capacita para hacer algo de lo cual no eras capaz. Eso es refiriéndose al poder dunamis aplicado a nosotros. Cuando Dios nos da su poder, ¿qué significa? Que tenemos una capacidad para hacer algo que con nuestras propias fuerzas no podríamos hacer. Se refiere a tener una capacidad. Aquí estamos hablando del poder de Dios, de la capacidad de Dios. La capacidad de Dios no tiene límites, es infinita. Y vean lo que sigue diciendo, según, ¿qué significa según? De acuerdo a, conforme a qué? A la operación del poder de su fuerza. O sea que su poder
es de acuerdo a la operación del poder de su fuerza. Vamos a entenderlo. La operación es la palabra energía, de donde viene energía. Es cuando tú, con tu energía, produces un trabajo. La energía produce trabajo, esfuerzo, movimiento, obra. ¿A qué se refiere entonces la operación? Se refiere a movimiento, obra. De acuerdo a la obra del poder. Aquí ya no es la palabra dunamis, aquí es la palabra kratos, que significa poder manifestado o poder demostrado. Entonces Dios obra de acuerdo a la demostración de su poder. Luego dice, de acuerdo a su fuerza. La palabra fuerza es la palabra ischus, que se define como fortaleza. O sea, es la fortaleza con la que tú cuentas. Es la fuerza inherente que te pertenece. ¿Cuál es la fuerza inherente de Dios? La fuerza que tiene Dios, la fuerza que le pertenece, como ya dijimos, es infinita. Cuando está hablando aquí es de acuerdo o según la operación del poder de su fuerza. ¿A qué se está refiriendo? De acuerdo a las obras que Él puede hacer, de acuerdo a su poder inherente, de acuerdo a la calidad de su gran poder. Dios tiene una capacidad sobrenatural para obrar, demostrando un poder que va de acuerdo con sus capacidades sobrenaturales. Este poder del que está hablando Pablo es un poder sobrenatural que solamente puede proceder de Dios. Nadie más tiene un poder similar a este. Dios obra ese poder de acuerdo a sus propias capacidades sobrenaturales. De eso está hablando aquí. Ahora dice que estas capacidades sobrenaturales de Dios que actúan en el creyente, que dice el versículo 19, la cual, o sea, esa fuerza, esa capacidad sobrenatural es la misma que operó en Cristo. ¿Se dan cuenta de esto? El mismo poder, la misma capacidad divina que está con nosotros para ayudarnos en toda nuestra vida, en todos los aspectos de la salvación de nuestra vida. Ese poder que actúa en el creyente es el mismo poder, la misma fuerza que operó en Cristo. ¿Ya se están dando cuenta de lo que estamos hablando? Es el mismo poder. El mismo poder que actúa en ti es el poder que actuó en Cristo. ¿Cuándo? Vamos a ver 3 aspectos, 3 formas, 3 momentos, 3 lugares en los que este poder de Dios, esta capacidad divina de Dios, actuó en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo. Versículo 20. La cual operó en Cristo. Dijimos que operó significa obró en Cristo. Obró en Cristo. ¿Cuándo? Resucitándole de los muertos. ¿Se dan cuenta de eso? El poder que actúa en el creyente es el mismo poder que actuó en Cristo, resucitándolo de los muertos. La palabra resucitando es la palabra egeiro, que significa levantar. Lo levantó. Habiéndolo levantado de los muertos. Ek, la preposición ek, que significa hacia afuera de los muertos. No lo dejó en el lugar de los muertos, lo levantó del lugar de los muertos. Por eso está bien interpretado, resucitándole de los muertos. En ese sentido, el hecho de que Dios resucitó a Jesús fue como una declaración divina, o sea, de Dios, de la divinidad de su Hijo. ¿Recuerden eso? Como ya sabemos, la resurrección declara que Jesús es el Hijo de Dios. En Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Para qué resucitó el Padre a Jesús? Para declarar que Él es el Hijo de Dios.
Él fue declarado Hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando resucitó, a través de la resurrección. ¿Eso quiere decir que Él no era Hijo de Dios? Sí, sí lo era, pero fue declarado así. ¿Para quién? Para nosotros, para que nosotros supiéramos que Él es quien dijo ser, para que supiéramos que Él era divino, que Él realmente era Dios, y como dijo, Él podía tomar su vida, Él podía darle y volverla a tomar. Entonces, ese es el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Ok? Segunda cosa, segundo momento en el que este poder actuó en Jesús. ¿Qué dice el versículo 20? Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Segunda cosa que hizo Dios con ese poder, ese mismo poder que actuó en el creyente, es el poder que sentó a Jesús a la diestra del Padre. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Lo sentó. Esa palabra sentar, la palabra catizo, significa establecer, designar, poner, asentar. El Señor fue establecido. ¿En dónde? En un lugar de honor, a la diestra, o sea, a la derecha. Poner a alguien a la derecha, ¿qué significaba en aquella época? Sentar a alguien a la derecha de un personaje importante, por ejemplo, de un rey. Cuando un rey sentaba a alguien a su derecha, ¿qué significaba? Era un lugar de distinción, de honor, un lugar alto, ¿no? Ven para acá, siéntate conmigo, a mi derecha. Dice que ese mismo poder es el que sentó a Jesús a la diestra ¿de quién? Estamos hablando del poder del Padre, a la diestra del Padre. ¿En dónde? En los lugares celestiales. O sea, un lugar que pertenece o que está en los cielos, literalmente eso significa. Ese lugar es un lugar de honor, pero también es un lugar sublime. ¿Qué significa sublime? Muy alto, más alto que cualquier cosa. Por eso dice el versículo que sigue, sobre todo, ¿verdad? Sobre, o sea, muy por encima. Entonces Jesús fue sentado en un lugar que está muy por encima de cualquier cosa. Y en este caso, el apóstol nos habla de varios aspectos, varias situaciones sobre las que el Señor está. Él está sobre todo principado. Principado es la palabra arche, que se te traduce como gobierno. El Señor está por encima de todo gobierno. Es un lugar de honor el que tiene el Señor Jesús. ¿Qué más? Autoridad. La palabra exousia, que se refiere a una autoridad autorizada. O sea, es alguien que tiene ese lugar, ese puesto autorizadamente. O sea, una autoridad autorizada lo puso como autoridad autorizada. Válgame la redundancia. ¿Sí lo entendemos así? ¿Sí? Entonces, la palabra exousia se refiere a una persona que está ejerciendo su autoridad porque fue autorizado para eso por alguien autorizado para ponerlo. ¿Está bien? Luego tenemos poder, ya dijimos que es dunamis, o sea, sobre toda capacidad. Cualquier persona que tenga capacidad para hacer algo, Jesús está sobre él. Todo señorío, la palabra curiotes, de donde viene curios, que se refiere a señor, o sea, cualquier señor, sobre todo señorío. Aquí nos habla de cualquier orden, cualquier grado de orden. Por ejemplo, Jesús tiene un señorío mayor al de un teniente, al de un capitán, al de un sargento. Cualquier orden se queda abajo en relación al orden que tiene nuestro Señor Jesucristo. También dice, para variar, y sobre todo nombre que se nombra, que es nombrado, no solo en este siglo, sino en el venidero. ¿Por qué dice aquí cualquier nombre? Porque ya sabemos que los nombres en aquella época representaban algo.
Eso quiere decir sobre cualquier nombre que represente cualquier tipo de cosa, cualquier autoridad. El Señor está por encima de todo eso. Jesús fue llamado por el Padre a sentarse a su diestra en ese lugar de autoridad. Entonces Jesús fue ese mismo poder que actúa en el creyente, es el que resucitó a Jesús y luego lo glorificó. Esto es a lo que se le llama la doctrina de la glorificación de Jesús. Por supuesto, ya sabemos que Jesús ascendió y fue glorificado. Antes de ser glorificado tuvo que haber ascendido a los cielos. Jesús ascendió y fue glorificado. ¿Ok? Ya sabemos que estas son cosas que también el creyente recibirá. Por eso tiene que ver esto con que nosotros lo sepamos bien, esta doctrina, porque es algo que el creyente también recibirá. Por ejemplo, la resurrección. Jesús resucitó al tercer día. Y ustedes dirán, bueno, hubieron otros personajes como por ejemplo Lázaro, que resucitó después de 4 días. O sea, la resurrección de Lázaro fue más impresionante que la de Jesús por los días, ¿sí? Por eso fue un testimonio tremendo en su época. Pero Lázaro volvió a morir. Jesús es el primero y el único que ha resucitado para no volver a morir. Él es el modelo de la resurrección de los creyentes. Ese mismo poder que resucitó a Jesús es el que nos resucitará a nosotros en el día postrero. Pero también es el poder que nos ha resucitado a una vida nueva en Cristo. Tiene que ver. Además, hablando de la glorificación, Jesús fue puesto a la diestra del Padre en un lugar de altura. El creyente va a ser llevado a los cielos para también estar en ese lugar de glorificación. Nosotros seremos glorificados, pero hoy vivimos también en la gloria de Dios. Hemos sido glorificados por la salvación. Eso lo dice aquí mismo Efesios capítulo 2 versículo 6. En 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Se acuerdan de lo que dije? Ya nos resucitó una vida nueva. ¿Y qué más dice? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. El creyente, ¿en dónde está? ¿Cuál es la posición del creyente hoy en día? Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esa es nuestra posición. Dios ya nos dio una posición espiritual. Claro, posteriormente, cuando sea concretada nuestra salvación, el día de nuestra salvación, cuando Él venga y ya estemos con Él por siempre, cuando seamos arrebatados, tengamos un cuerpo resucitado, un cuerpo nuevo, dice Pablo, cuando este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, en ese día nos presentaremos delante del Señor y no habrá más despedidas. Estaremos siempre con el Señor. Estaremos resucitados y glorificados. Ese será un hecho. Pero hoy en día, desde hoy, ya es nuestra posición en Cristo. En Cristo nosotros ya hemos resucitado una vida nueva y en Cristo nosotros ya estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. La palabra lugares celestiales es una palabra favorita de Pablo en Efesios, la utiliza 4 veces a lo largo de la carta, para que vean la clase de carta que es. Estúdienla. Así es que estamos hablando del poder que actúa en Jesús, pero es el mismo poder que actúa hoy en el creyente. Es el poder que nos da una posición en Cristo y es el poder que cuando sea el día señalado nos llevará junto con Cristo. Amén. Ahora, una cosa más habla el apóstol Pablo. Una cosa más que Dios hizo con su poder al Señor Jesucristo. Versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Una cosa es que lo glorificó, lo puso en un lugar de honor por encima de todo. Pero luego viene esto. Sometió todas las cosas bajo sus pies, lo cual nos habla de autoridad. El Señor tiene una facultad para gobernar, se la ganó.
Por su obediencia el Señor se ganó ahora el título de Señor. Él es el Señor. Ya era el Creador, ya era el Señor desde siempre, pero ahora, facultado por su obra en la cruz, por su obediencia en la cruz, el Señor se levanta como el Señor. Él es el Señor. Tiene la facultad de gobernar, tiene la autoridad. Dice, sometió todas las cosas. ¿Qué significa la palabra sometió? Ya la hemos visto. La palabra griega hupotazo, que significa sujetar, someter. O sea, es un término militar que significa ordenar debajo de. Eso es sujetar. O sea, si tú eres un cabo, estás por debajo del que tiene un rango superior. Así que te sujetas porque tienes un rango inferior. ¿Qué significa sujetar? Significa ordenar debajo. Dice aquí que el Señor, el poder de Dios, sometió, sujetó, ordenó debajo todas las cosas. Todas las cosas. En este caso, ¿qué significa todas las cosas? Todo, absolutamente todo. Todo está sujeto bajo sus pies. ¿Qué significa bajo sus pies? Es un término que nos da a entender que es autoridad para gobernar. Todo está sujeto bajo sus pies. Entonces Él tiene la facultad de gobernar todas las cosas. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero vean lo que sigue. Por esa capacidad de gobierno, Cristo tiene la siguiente facultad que el Señor le dio, versículo 22, y lo dio por cabeza, versículo que memorizamos, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hay que entender esto hay que entenderlo, porque dice aquí, y lo dio, o sea, lo constituyó por cabeza. ¿Qué significa por cabeza? En esa figura del cuerpo, la cabeza, ¿qué hace? Manda, gobierna, es la que manda las señales para que el cuerpo obedezca. Si la cabeza se atrofia, el cuerpo se queda. ¿Sí? Si la cabeza se atrofia, el cuerpo se queda inmóvil. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que Jesús, o sea Dios, también el Padre, la divinidad, decidió en este tiempo, a partir de la salvación, a partir de que Jesús vino a entregarse por nosotros, a partir de que la iglesia comenzó, Dios decidió obrar a través de su iglesia. Toda la voluntad de Dios se va a dar a conocer hoy en día a través de su iglesia. ¿Por qué? Vean la figura, porque la iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza. Si dice aquí que sometió todas las cosas bajo sus pies para tener autoridad y gobierno sobre todas las cosas, y luego Pablo dice este ejemplo, ¿para qué es? Jesús es el que gobierna, es el Señor de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo, o sea, el que ejecuta las órdenes que salen de la cabeza. Y por eso cuando dice aquí, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, aquí sobre todas las cosas, ¿qué significa? Aquí no significa sobre todo. Está limitado, ¿por qué? Por el término la iglesia. Eso quiere decir, sobre todas las cosas que pertenecen, diríamos, a la función oficial que tiene la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? En ese sentido es todas las cosas. Dios tiene toda la autoridad sobre toda la función de la iglesia, ¿ya? Porque es su cuerpo. Todas las cosas aquí se refiere a la acción oficial de la iglesia. Y dígame, ¿cuál es la función de la iglesia? Descansar. Mientras viene el Señor, aventarnos en una hamaca. No, ¿cuál es la acción, la función principal de la iglesia? Ir y predicar el evangelio a toda criatura.
id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El evangelismo y el discipulado es la tarea de la iglesia. Entonces el Señor es el jefe, el que gobierna y el que dice, ves, tú vas para acá, tú vas para acá, tú vas para acá, para que la obra sea hecha. Dios pudo haber pensado en otra forma así, pero decidió pensarlo así. Él dijo, la iglesia es mi cuerpo. Eso significa que el cuerpo es el que se mueve, el que acciona, la cabeza es la que manda. Así debería funcionar. Yo creo que hoy en día la iglesia de Cristo está muy atrofiada. No nos queremos mover, estamos atrofiados, queremos estar acostados, queremos estar sentados, en vez de estar haciendo la obra a la que el Señor nos envía. Hay una ilustración de que estaba ahí Jesús platicando con el ángel Miguel. Y Miguel le dijo, oye Señor, veo que le llamas tu cuerpo a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es la iglesia la que va a hacer la obra que yo comencé. La iglesia es la que va a continuar y va a terminar la obra que yo comencé cuando estaba en la tierra. Yo ya no estoy ahí y entonces la iglesia es la encargada de hacer esa labor. Y entonces Miguel le dice, oye Señor, ¿y si ellos fallan? Si ellos fallan y no lo hacen, ¿cuál es tu plan B? Tú eres Dios y debes tener un plan B. Y dijo Jesús, no hay plan B. No hay plan B. Confío en ellos. Ellos son mi cuerpo. Yo soy la cabeza, ellos el cuerpo. Lo van a hacer. Increíble esta ilustración. Sigue diciendo ahí, la cual es su cuerpo, o sea, mediante el cual realiza su obra. Y vean lo que sigue diciendo, la plenitud de aquel. ¿A quién se está refiriendo aquí? A la iglesia. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿En qué sentido? La iglesia es la plenitud de Dios. La palabra plenitud, la mayoría de los teólogos la interpretan como complemento. La iglesia es el complemento de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Jesús está incompleto sin la iglesia? No, claro que no. No, Dios es suficiente. Dios no necesita de nada ni nadie para estar completo en sí mismo. Lo único que está diciendo es que en este periodo de tiempo, Dios decidió confiar en la iglesia para hacer toda la obra que la iglesia tiene que hacer. En ese sentido, la iglesia es el complemento de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios todo lo llena en todo por sí solo, pero decidió llenar todos los aspectos que tienen que ver con la salvación, el evangelismo, el discipulado. Dios decidió depender de la iglesia. En ese sentido, la iglesia es la plenitud de Dios, el complemento de Dios. ¿Y la iglesia cuenta con el poder de Dios para hacerlo? Sí. Ese es el poder que actúa en el creyente. Ese poder que actúa en Jesús, resucitándolo, glorificándolo y dándole autoridad, es el mismo poder que actúa en el creyente, resguardando su salvación y capacitándolo para ser un testigo para anunciar la salvación a otros. Ese es el mismo poder que actuó en Jesús, es el que actúa en el creyente para que pueda cumplir con sus labores. Es el poder que te sostiene en la salvación, es el poder de Dios que mantiene tu seguridad de salvación, pero es el mismo poder que te capacita para hacer la obra de Dios. Porque la iglesia entiende que es la plenitud de Dios, el cuerpo de Cristo. Nada va a suceder si la iglesia no lo hace. Tenemos que hacerlo. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos que Pablo ora
que todo creyente sepa tres cosas importantes. El creyente debe saber tres cosas importantísimas. La esperanza a que ha sido llamado, que somos su herencia y tenemos que conocer el poder que actúa en nosotros. Hoy nos dedicamos a predicar un poquito más sobre la tercera, el poder que actúa en nosotros. Nos dice la Escritura que es el poder que actúa en todo aquel que ha creído. Y ese es el mismo poder. El poder que actúa en el creyente es el mismo poder que obró en Cristo, resucitándole de los muertos como una declaración de su divinidad. Número 2, sentándolo a su diestra como una evidencia de su posición, la posición que ahora tiene, misma que tendremos nosotros. Y número 3, sometiendo todo bajo sus pies y dándole la facultad de gobernar sobre la iglesia, que es su cuerpo, con el propósito de dirigirnos y continuar así su obra salvadora. La capacidad divina, la misma que obró en Jesús, es la que obra en nosotros para asegurar nuestra salvación y capacitarnos e impulsarnos a compartir su salvación con otros. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo y somos su plenitud, su complemento, en lo que se refiere a la obra de Dios. Ojalá que esto genere confianza, fortaleza y responsabilidad para que todos nos involucremos más en hacer la obra de Dios. Vamos a cantar un canto que es hermoso, se llama Nada Más y dice: Señor, es una oración a Dios, no te pido nada más que ser fiel hasta el final. No te pido nada más que jamás traiga vituperio a tu nombre o al evangelio. No te pido nada más que ser luz, ser sal, ser pan. ¿Lo cantamos? Póngase de pie.